La historia reescrita mantiene la longitud aproximada del original, alrededor de un 10% más larga para añadir detalles descriptivos y elementos culturales, sin exceder el 20%. Se adapta a un contexto mexicano, con cambios en eventos, por ejemplo, el viudo llega después de un viaje a Oaxaca en lugar de Minas Gerais, y hay escenas con elementos culturales como fiestas locales, ubicaciones, Ciudad de México en lugar de Sao Paulo, hermanas en Monterrey y Puebla, personajes y nombres, Isabella, Alejandro, Carlos. Incluye descripciones detalladas de la apariencia de la protagonista con toques eróticos leves y censurados, fetichismos sutiles como admiración por pies y ropa tradicional, todo apto para YouTube y audiencias menores de 18 años. La historia termina en un clímax dramático con un misterio sobre la verdadera motivación del esposo, insinuando continuación. Hola mis amores del canal Secreto San Fidel, me llamo Isabella, tengo 31 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que parece salida de un guión de telenovela. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, y sinceramente creo que estoy viviendo el capítulo más intenso y emocionante de mi existencia. Cuando piensas que todo está bajo control, sucede algo que lo pone todo patas arriba, pero curiosamente, de una manera muy positiva. Podría ser el momento más inesperado y gratificante que he vivido jamás. Tengo una relación con mi suegro, y eso ha cambiado mi matrimonio para mejor. Voy a empezar presentándome un poco más para quienes acaban de unirse al canal. Soy una mujer delgada, siempre preocupada por mantenerme sana y en forma. Cuido mucho de mí misma, y creo que se nota en mi forma de ser. Además, soy extremadamente femenina, hasta el punto de que desde la escuela, la gente bromea conmigo llamándome muñequita. Sé que lo dicen con intención de burla, pero la verdad es que nunca me ha importado, al contrario, me parece gracioso y lo tomo como una broma. Lo importante es sentirse bien en tu propia piel, y yo lo hago con mucho orgullo. Hablemos ahora de mi historia de amor. Estoy casada desde hace años con Alejandro, que tiene 29 años. Nuestra relación es de esas que parecen escritas en las estrellas. Nos conocemos desde la escuela y desde entonces hemos sido grandes amigos, pero era claro que había algo más. Ya saben, cuando dos personas tienen un lazo tan fuerte que todos alrededor lo notan, pero nos toma tiempo darnos cuenta. Sí, fue exactamente así para nosotros. Por mucho tiempo fuimos inseparables mejores amigos, y yo ya sentía una inmensa admiración por él porque era tan cariñoso, atento y un compañero increíble. Hasta que un día que nunca olvidaré, tomó valor y se me declaró. Me pidió ser su novia de una manera tan inesperada y especial que no reaccioné por unos segundos, pero por supuesto que acepté. Él no imaginaba que detrás de toda esa amistad, yo ya tenía un montón de sentimientos por él. Mi corazón latía más rápido cada vez que estaba cerca, y solo necesitaba un pequeño empujón para revelarlo todo. Salimos juntos por 4 años, y después de muchos momentos de felicidad y dificultades, decidimos casarnos. Somos una pareja muy unida y muy activa en nuestra relación. Todo comenzó hace unos meses cuando mi suegro, que se quedó viudo, vino a vivir con nosotros. Mi suegro tiene 60 años, se llama Carlos y es de origen indígena, con raíces en las comunidades de Oaxaca. Alejandro se parece mucho a su padre. Carlos mide 1,80 m, es delgado con algunos músculos, es muy amigable y tiene un carisma único. Es muy educado y alegre. Es viudo desde exactamente 8 meses. Mi suegra, María, una mujer menuda y morena, sufrió un infarto. La llevamos de urgencia al hospital, pero no hubo remedio, creo que llegó muerta. Solo tenía 58 años, una pérdida lamentable. Era una persona amorosa y como una segunda madre para mí. La muerte de mi suegra vino acompañada de una preocupación por mi suegro. Mi esposo tiene 2 hermanas mayores que viven en otro estado. Después de la muerte de mi suegra, los hijos se reunieron en la casa, preocupados por dejar a su padre solo. Querían que viviera con una de ellas. Como todo era muy reciente, les dije que era mejor esperar un poco, porque era un periodo muy difícil para Carlos.
Les sugerí que lo llevaran a pasar tiempo lejos de su casa, con sus hijos. Él está jubilado, y aunque Alejandro y yo vivimos aquí en la Ciudad de México, sus hermanas viven en Monterrey y en Puebla. Convencí a Carlos de vivir con uno de sus hijos, sería mucho mejor y más fácil. Todos amaron la idea y decidieron hacerlo. Mi esposo me preguntó en privado si eso no nos quitaría intimidad y si yo estaba de acuerdo. Le respondí que nuestra casa era lo suficientemente grande y que me gustaba su padre, no habría problema. Alejandro me abrazó fuerte, agradeciéndome. No fue fácil convencer a Carlos de hacer lo que queríamos. Él está muy apegado a su casa y a la vida que ha llevado. Está muy unido a la familia, y creo que por eso no quería irse y cerrar la casa. Alejandro y yo le propusimos cuidar la casa durante su ausencia, y que todo se arreglaría. Finalmente aceptó, y 2 días después partió a Puebla con su hija. Mi esposo y yo aprovechamos su ausencia para revisar las cosas de María. Fue un momento muy emotivo para Alejandro y para mí, sobre todo porque siempre fuimos cercanos a ellos. Carlos se quedó en Puebla por unos 20 días, luego fue directamente a Monterrey con su otra hija. Eso nos dio tiempo para prepararle una habitación en casa. Trajimos su cama doble y la televisión, porque sabemos que le encanta ver telenovelas. Arreglamos su habitación muy limpia y dejamos todo listo para cuando viniera a quedarse con nosotros. Nuestra casa es grande, con 3 habitaciones y un amplio espacio en el jardín. Hay una pequeña alberca, un área para asados y hasta un rincón para yoga y lectura, una costumbre que compartí con Carlos, que adora leer. Carlos llegó y lo llevamos a la casa, le encantó su habitación. Luego lo llevamos a ver cómo estaba la casa y le mostramos que todo estaba en orden. En ese momento, yo estaba desempleada, en realidad, ni siquiera necesito trabajar porque mi esposo tiene un buen empleo. A él no le gusta que trabaje, prefiere que me quede en casa. Pero siempre he trabajado para no quedarme en casa sin hacer nada. En esa época estaba desempleada y buscando un buen puesto. Días después de la llegada de Carlos, como ya dije, soy muy femenina y uso ropa que me queda bien. Me levanto temprano, un hábito que mantengo incluso sin tener que ir a trabajar. Ese día me levanté para preparar las cosas de mi esposo, y desayunamos todos juntos. Alejandro se fue a trabajar. Después de mi caminata matutina, puse ropa a lavar y regué el jardín. Lavé los platos del desayuno, y Carlos se fue a su habitación. Fui a tender la ropa, y la ventana de su habitación estaba cerrada con un pequeño espacio de unos 2 dedos. Fui a abrirla y le dije a Carlos que hacía calor y que era mejor dejar la ventana abierta. Antes de abrirla, miré dentro de la habitación, y la vista me paralizó. Carlos estaba completamente a gusto, viendo películas para adultos. Alejandro, mi esposo, ahora sabía de quién se inspiraba su hijo. Quedé hipnotizada por el espectáculo, no podía apartar los ojos. Me fui y entré a mi habitación, cerré la puerta con llave, cerré bien la ventana y me acosté en la cama, haciendo exactamente lo que mi suegro hacía. Cuando salí de su habitación, mi suegro estaba en la sala viendo la televisión, como si nada hubiera pasado en los últimos minutos. Su mirada fija en la pantalla, la expresión impasible, como si nada hubiera ocurrido. Yo, en cambio, sentía mi corazón latiendo con fuerza, la mente aún envuelta en los recuerdos de lo que acababa de presenciar. La tensión era palpable, pero él parecía indiferente, completamente ajeno a lo que yo sentía. En ese momento, me preguntaba cómo podía ser tan frío, tan poco pretencioso, mientras yo luchaba con pensamientos que insistían en volver. Mensaje para los amantes de placeres prohibidos: hemos creado un espacio exclusivo para miembros que aman perderse en historias sin censura. Aquí encontrarán varias historias explícitas que encenderán sus fantasías más secretas. Dejen su rutina atrás y no pierdan tiempo, hagan clic en el enlace en los comentarios y ríndanse al placer que les espera. Los días pasaron, y a pesar de mis esfuerzos, no podía sacarme a Carlos de la cabeza. Fueron 4 días de una intensa batalla interior. Moría de ganas de volver a ver a Carlos,
solo para ver si repetía lo que había presenciado, pero me contenía. Sabía que estaba mal pensarlo, pero la curiosidad era casi insoportable. Aunque intentaba ignorarlo, era como si algo en mí fuera más fuerte, tirando de mí, tentándome. Las escenas volvían en los momentos más inesperados, y me sorprendía imaginando cómo sería si me atreviera a dar un paso más en esa dirección peligrosa. Cada vez que Carlos pasaba cerca de mí, mi cuerpo reaccionaba de una manera que no podía controlar. Intentaba actuar con normalidad, fingir que todo estaba bien, pero la verdad es que estaba diferente. La tensión entre lo que quería y lo que sabía que debía hacer me consumía. Eso no pasó desapercibido para Alejandro. Un día me preguntó por qué actuaba tan extraño, que me preocupaba. Dudé un momento, sintiendo el peso de la situación, pero decidí que debía ser honesta. No servía de nada seguir ocultándolo, me carcomía por dentro. Así que tomé valor y decidí contarle todo, con el corazón en la mano y la voz temblorosa. Expliqué cada detalle, desde el momento en que miré a la habitación y vi a Carlos hasta los pensamientos que no podía alejar. No oculté nada, hablé de mis dudas, de mis tentaciones, de cómo me sentía dividida entre lo correcto y lo que pasaba en mi cabeza. Alejandro me escuchó todo el tiempo en silencio, sin interrumpirme. Esperaba que explotara, que me dijera lo equivocada que estaba. Me alegra que me lo hayas dicho, mi amor. Confío en ti cuando dices que no ha pasado nada entre ustedes, dijo con tono calmado, y sentí un alivio inmediato. Escuchar eso hizo que mi corazón latiera más tranquilo, porque a pesar de todo, saber que confiaba en mí ya era la mitad del peso que cargaba aliviado. En el fondo, tenía miedo de su reacción, miedo de que dudara si realmente había pasado algo, pero en ese momento fue firme, con su voz suave y su mirada segura, sin perder el control. No sabía qué pensar, pero él vino con una pregunta que me perturbó aún más, que revolvió mi mente: ¿y si mi padre quiere vivir con nosotros, qué va a pasar? Me lo preguntó directamente, mirándome a los ojos, serio pero sin ningún signo de juicio. ¿Qué decir? ¿Cómo reaccionar? La imagen de su padre viviendo con nosotros, después de todo lo que había pasado, me daba vueltas en la cabeza mientras intentaba encontrar las palabras. El calma de Alejandro era impresionante, considerando todo lo que le acababa de decir. Fui muy honesta, expuse todos los detalles, no oculté nada, y él seguía sin mostrar ira o inseguridad. Parecía más enfocado en entender qué significaba eso para nosotros, para nuestro futuro. Amor, hagámoslo, comenzó, sacándome de mi ensueño. Todo lo que te pasa no te preocupes, si sucede, disfrútalo y diviértete. Esas palabras resonaron en mi cabeza, no esperaba esa reacción, y menos esa respuesta. Continuó: es mejor que él te lo haga a ti que traer a un extraño a la casa. Es mi padre. El calma y la tranquilidad de su voz eran sorprendentes, casi chocantes. Estaba en realidad dispuesto a aceptar la situación de esa manera, a permitir que su padre tuviera ese tipo de cercanía conmigo. Lo dijo abiertamente. Resumo todo y lo traduzco en unas líneas sobre nuestra conversación. No puedo contar todos los detalles porque fue un intercambio largo y profundo. La conversación duró mucho, y yo intentaba entender qué pasaba por la mente de Alejandro. Por supuesto, le pregunté directamente por qué aceptaba tan calmadamente y sin resistencia la idea de una relación entre su padre y yo. Necesitaba una explicación, porque en mi cabeza no tenía sentido inmediato. Inmediatamente surgió una sospecha, y empecé a pensar que quizás Alejandro me engañaba. No voy a mentir, fue lo primero que se me cruzó por la mente. Tenía una aventura con otra mujer y, para compensar o librarse de la culpa, ¿me dejaba libre para tener una relación con su padre? Era la teoría que mi cerebro armaba y me martillaba sin cesar. No podía ignorar esa posibilidad, pero Alejandro no dejaba de dar vueltas en sus explicaciones. Intentó convencerme de que no se trataba de eso, usó todas las palabras posibles, pero por más que argumentaba, no podía quitarme ese sentimiento desagradable, una pulga detrás de la oreja.
Mi intuición me gritaba que había algo más detrás de esa aceptación fácil y rápida. Alejandro decía una cosa, pero mi instinto me decía otra, y esa duda no me soltaba. Sé que puede parecer contradictorio, pero para ser totalmente honesta, realmente tenía ganas de involucrarme con su padre. La atracción estaba allí, era innegable. La sentía desde hace tiempo, y me conozco lo suficiente para saber que en la situación en que estábamos, tarde o temprano iba a pasar algo. Era inútil tratar de negar o combatir algo que ya estaba en mí. Con toda la extrañeza de la situación, la tentación de seguir ese camino era demasiado grande para ignorarla. En el fondo, sabía que estaba a punto de cruzar una línea que nunca imaginé poder cruzar. Lo que me impactó fue la aceptación casi calmada de Alejandro, que podía dejarse llevar sin mostrar celos o resistencia. Me sentía un poco retraída, pero al mismo tiempo tenía la impresión de que el camino estaba libre, y quizás eso era lo que me tentaba aún más. Era como si me diera la luz verde. Cuanto más tiempo pasaba, más sentía que me sería imposible resistir. No era más que una cuestión de tiempo antes de que todo se desarrollara como estaba previsto. Mensaje para los amantes de placeres prohibidos: hemos creado un espacio exclusivo para miembros que aman perderse en historias sin censura. Aquí encontrarán varias historias explícitas que encenderán sus fantasías más secretas. Dejen su rutina atrás y no pierdan tiempo, hagan clic en el enlace en los comentarios y ríndanse al placer que les espera. No sabía exactamente de dónde venía ese deseo, pero estaba allí, ardiendo en mí. Compartirlo con mi esposo fue como una chispa que trajo consecuencias inesperadas a esta situación. La verdad es que amo a Alejandro sin sombra de duda, nuestra relación siempre ha sido sólida, y el afecto que le tengo es sincero. Pero no puedo ignorar que también tengo cierto cariño por Carlos, mi suegro. Carlos siempre ha sido una figura respetable en mi vida, nunca me ha faltado al respeto, siempre ha sido correcto en todas las situaciones, y nunca ha habido un solo momento en que haya hecho algo que me lleve a cuestionar su carácter o su integridad. En cuanto a Alejandro, hasta entonces nunca tuve razones para sospechar de infidelidad o deslealtad de su parte. Siempre me pareció de una fidelidad transparente, y nuestra confianza era inquebrantable, al menos eso pensaba. Pero ahora, mirando esta situación específica, algo en mí empezó a agitarse. Era por lo menos extraño que Alejandro aceptara tan fácilmente lo que le había propuesto, sin objeciones mayores. Era por lo menos desconcertante. Había una rareza en el aire, un sentimiento de que las cosas no eran del todo normales. Pero decidí dejarlo para después. Cada vez que sacaba el tema de su comportamiento, las respuestas que me daba eran vacías, como si solo dijera lo que quería oír sin preocuparse por la profundidad de nuestra discusión. Cada explicación que me daba me parecía superficial, sin peso real, como si estuviera avanzando la situación esperando que yo dejara de preguntar. Quizás era justo lo que debía hacer, quizás debía dejar de pensar tanto y simplemente permitirme disfrutar del momento. Después de todo, el permiso estaba allí, y mi deseo era aún mayor. Era como si la puerta estuviera abierta de par en par para que realizara un fantasma que ni siquiera sabía que deseaba tanto. Mientras la idea tomaba forma en mi mente, una parte de mí aún se preguntaba por qué él estaba tan calmado, por qué aceptaba tan fácilmente algo que para muchas personas sería inaceptable. Pero al mismo tiempo, sentía en mí un impulso que no podía ignorar. El deseo me consumía, y la oportunidad estaba allí, lista para ser tomada. Entonces, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué no dejar las dudas para después? Estaba decidida, si él lo había permitido, si había dado su acuerdo, iría adelante. Satisfaría ese deseo que me perseguía desde hace tiempo, y luego, bueno, lidiaría con lo que viniera después. Mi mente estaba enfocada en realizar ese fantasma, todo lo demás podía esperar. Las dudas sobre mi esposo, lo que eso significaría para nuestra relación, todo eso podría analizarse más tarde. Por ahora, solo pensaba en la posibilidad de vivir finalmente esa experiencia, de dar vida al deseo que había ocultado por tanto tiempo. Por la mañana, aún un poco dormida, ni siquiera me molesté en cambiarme.
llevaba un vestido ligero de algodón floreado, típico de las mañanas calurosas en la Ciudad de México, que se ajustaba suavemente a mis curvas delgadas, con un escote modesto que dejaba ver solo un toque de mi piel bronceada. Mis sandalias de cuero trenzado, adornadas con pequeñas perlas inspiradas en artesanías oaxaqueñas, realzaban mis pies cuidados, con uñas pintadas de rojo suave, un detalle que siempre me hace sentir femenina y atractiva de una forma sutil. Completaba el look con un collar de plata con un colgante en forma de corazón, un regalo de Alejandro que rozaba mi cuello de manera delicada, añadiendo un aire de elegancia cotidiana. Alejandro parecía ya saber lo que tenía en mente para ese día. Se levantó como de costumbre, se cambió sin prisa, tomó un sorbo de café con su desenfado, me dio un beso suave en los labios, su sonrisa estaba llena de segundas intenciones, y con un guiño me dijo de manera provocadora: «Diviértete bien». Se fue a trabajar, dejando flotar ese sentimiento de complicidad entre nosotros. En cuanto se fue, Carlos apareció, como si no quisiera nada, pero su mirada era diferente. Era el momento que esperaba. Dejé caer intencionalmente la cuchara al suelo, el ruido del metal golpeando el azulejo resonó en la cocina, rompiendo por un instante el silencio tenso que reinaba entre nosotros. Sabía exactamente lo que hacía. Me agaché lentamente, el cuerpo inclinado hacia adelante para recoger la cuchara del piso. El movimiento era calculado, cada gesto planeado con cuidado para provocar una reacción en Carlos, para probar los límites de la tensión creciente entre nosotros. Él intentaba disimularlo, pero el brillo en sus ojos no mentía, era claro que le gustaba lo que veía, y yo sabía exactamente cómo provocar esa reacción. La tensión en el aire era palpable, y yo ardía por dentro, mi cuerpo bullía de deseo. El momento parecía perfecto, así que no dudé y fui directo al grano, sin perder tiempo. Me incliné hacia adelante y lo besé. En ese instante, sin preocuparme por las consecuencias, fue un beso intenso, del tipo que no deja dudas sobre lo que ambos sentíamos. Cuando nos separamos, él me miró un poco perdido, entre la culpa y la excitación, y me dijo con voz un poco vacilante que eso no estaba bien, que no podíamos continuar. Me recordó, en un tono un poco desesperado, que yo era la esposa de su hijo y que eso complicaba todo. Pero yo estaba preparada para esa respuesta. Tomé una profunda respiración, sonreí y respondí sin dudar: «Es Alejandro quien me pidió que me divirtiera contigo». El shock fue inmediato, sus ojos se abrieron como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Se quedó sin palabras por unos instantes, digiriendo la revelación. Fue en ese momento cuando el juego cambió, ya no había resistencia, solo rendición. El hombre mayor se entregó completamente, saboreando cada segundo de ese regalo inesperado que acababa de recibir. Después de todo, ¿quién no se entusiasmaría con una oportunidad así? A partir de ese momento, todo se encadenó intensamente, sin más preguntas, sin más culpa. Era como si finalmente hubiera aceptado que a veces es imposible resistir ciertas tentaciones. En cuanto a mí, estaba completamente satisfecha, ese deseo que me consumía desde días, esa ansia casi incontrolable de explorar lo prohibido, estaba saciado. Mi cuerpo estaba relajado, mi mente en paz, al menos por el momento, porque sabía que ese deseo insaciable podía volver en cualquier instante. Era un sentimiento placentero pero al mismo tiempo peligroso, como jugar con fuego sin quemarse. Pero a pesar de toda esa satisfacción, estaba lejos de imaginar que esto era solo la primera parte de una historia mucho más larga. Había detalles que había pasado por alto, pequeños fragmentos de la trama que en ese momento de euforia me habían escapado por completo. Detalles que harían toda la diferencia en los capítulos siguientes de esta historia. Pero eso es algo que dejaré para la próxima vez. ¿Qué secreto oculta realmente Alejandro sobre su aceptación? ¿Habrá más revelaciones que cambien todo? ¿Ya forman parte de nuestra comunidad? Si no es así, se están perdiendo la oportunidad de disfrutar de mucho más que la historia que acaban de oír. Nuestra comunidad está llena de contenidos exclusivos que los involucrarán aún más. Imaginen tener acceso a varias otras historias picantes como esta,
donde la atención y el deseo están siempre presentes, y sobre todo, pueden interactuar directamente conmigo, intercambiar ideas, sugerencias y, por supuesto, charlar con otros suscriptores que comparten los mismos gustos e intereses que ustedes. La conexión es inmediata, y pueden compartir experiencias, participar en discusiones e incluso compartir sus fantasías y deseos con personas que los entienden y respetan. Es un espacio donde pueden ser ustedes mismos sin juicios. No pierdan tiempo, únanse a nuestra comunidad ahora mismo y sumérjanse de cabeza en este mundo de emociones intensas. Entonces, ¿les gustó lo que oyeron hoy? ¿Esta historia les dio ganas de saber más? Si les encantó, estoy segura de que se emocionarán al saber que tenemos mucho más para ofrecer. Si prefieren historias más picantes, llenas de adrenalina y momentos que cortan la respiración, no se preocupen, ya estamos preparando la próxima. Pero si su gusto va más hacia el romance con toques de seducción y complicidad, no duden en dejar su comentario. Estamos atentos, su opinión es valiosa para nosotros. Queremos saber qué les gusta, qué los inspira y qué los hace volver. Y no olviden suscribirse al canal. Cuando se suscriben y activan la campanita, no se perderán ningún vídeo nuevo. Conocen esa agradable impaciencia de esperar el próximo capítulo, pues ya no tendrán que preocuparse, porque serán los primeros en recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo relato. Y no hay nada mejor que empezar el día sabiendo que un nuevo vídeo ya está disponible y los espera. Oh, y por supuesto, si esta historia los conmovió de alguna manera, dejen un like. Es súper importante para ayudar al canal a crecer y llegar a más personas que, como ustedes, aman los contenidos llenos de emociones, tensión y placer. Entonces, dejen su comentario, díganme si quieren historias más intensas, llenas de deseos y momentos escalofriantes, o si prefieren un toque de romance con esa alquimia y tensión presente en todo momento. Recuerden que su opinión cuenta y nos ayuda a ofrecerles el mejor contenido posible. Manténganse atentos, porque mañana prepararemos una nueva historia especialmente para ustedes. Sí, es verdad, mañana nos vemos con un nuevo relato lleno de giros, momentos inolvidables y ese suspense que los mantiene en vilo desde el principio hasta el fin. Hasta mañana, entonces. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su like y, por supuesto, su comentario. Estamos ansiosos por saber qué piensan y qué esperan de los próximos vídeos. Será un placer continuar este viaje con ustedes.